catalogado por ahí como del libro de espiritualidad, o después hubo un tiempo que lo clasificaron como libro de inteligencia financiera y realmente es un libro de filosofía. ¿Ok? Y los conceptos que vamos a ver en este libro, en este clásico de 1926 de Florence Scovel, nos vamos a dar cuenta que son muchísimas las afirmaciones, muchísimos los conceptos que nos da esta autora, que fácilmente los podemos de alguna manera atar a conceptos de liderazgo que ya hemos visto durante estos 3 años que lleva el Club de Liderazgo, ¿no? Todos los conceptos vistos en la maestría, en el primer nivel de maestría, y todas las otras discusiones que hemos tenido en los quirones y todo esto. Las lecturas a partir de este libro, mis líderes, aunque ya lo hemos hecho en otros libros, la idea básica es agarrar los conceptos que nos brinda el autor y tratar de ubicarlos o enmarcarlos en los contenidos que ya hemos venido manejando aquí en el Club de Liderazgo, ¿ok? Porque es importante entender que los conceptos varían dependiendo del punto de vista del autor que lo está presentando, y es muy valioso para ese proceso de metabolización, como aparece en el libro Piensa como un líder, en cómo transformar conceptos teóricos del tema que sea en sabiduría. Es decir, cómo yo tomo ese concepto, de alguna manera lo metabolizo y lo integro a mi proceso de crecimiento y de formación. Yo creo que este libro, atado al cierre que tuvimos con Camilo Cruz, donde hablamos un poco de la vaca y hablamos de cómo eliminar esas excusas, pretextos y limitaciones que tenemos, siento que este libro, del juego de la vida y cómo jugarlo, tiene mucho sentido luego de haber leído a nuestro querido Camilo Cruz. Bienvenidos, mis líderes. ¿Quién quiere romper el celofán para decirme cómo les fue en la lectura, cómo les fue en el acercamiento del libro? Hoy el audio, les mandé el audio como de una de las versiones, no es la misma versión que estamos leyendo, pero usted lee el libro y después escucha el audio y es exactamente el mismo mensaje. Vanessa, bienvenida. Puedes abrir tu micrófono y cuéntanos cómo te fue con esta maravillas de libro. Gracias, mi líder. Feliz noche para todos. Feliz noche. Mi líder, el libro me recordó muchísimo, se me vinieron a la mente varios conceptos que ya había estado leyendo. Lo que fue tanto el Kybalión, o sea, me resonó muchísimo con el Kybalión. ¿Okay? Y me resonó también mucho con Marco Aurelio, ¿no? Y si mal no recuerdo, hubo una sesión en el de las meditaciones de Marco Aurelio en donde se tocaba precisamente este punto del de pide y se te dará, ¿no? Y veo que, claro, aquí habla mucho también de principios bíblicos que, bueno, que en realidad vienen de mucho antes, ¿no? En cuanto al liderazgo, recordé mucho el corazón de un líder, ¿no? Y lo importante que es la actitud al inicio que marca la gran diferencia. Y el concepto del fluir, que también está en el manifiesto del agua, ¿no? Que por cierto te había comentado que ese fue uno de los conceptos en el que generó cierta resistencia. Tú me dijiste que, me explicaste que, bueno, que la resistencia es precisamente dejar que todo, o sea, la resistencia la creamos nosotros cuando comenzamos con las expectativas, ¿no? Las fulanas expectativas que lo que traen es sufrimiento, mientras que uno sí va como que con la mente en blanco, eh, sabiendo que, bueno, de la calidad de la semilla que uno siembre, evidentemente va a venir el resultado, ¿no? Entonces, un poco de este tema de la actitud, que sabemos que en liderazgo es muy importante tener la actitud correcta, el hacer ese trabajo interno, eh, de saber eh, qué voy a aportar yo al entorno,
¿no? Y cómo va a ser esa calidad, la constante preparación para ello y dejar que todo fluya, ¿no? Ley de siembra y cosecha. Realmente resonó muchísimo con el Kybalión. Estoy tratando de abrir el archivo con los apuntes que hice, pero la computadora está lenta. Con el Kybalión y bueno, y con las meditaciones de mi amigazo Marco Aurelio. También, claro, me puse a investigar un poco sobre la vida de la autora, ¿no? A entender de dónde salió ella con ese libro, ¿no? Y paradójicamente, bueno, estuve viendo que era precursora no, era una de las personas del nuevo pensamiento, ¿no? Eh, y de por qué ella tenía esa forma de pensar y sobre todo de expresarse tan llanamente. O sea, es simple. Si no estás obteniendo el resultado que quieres porque estás habiendo una resistencia. Por un lado dice que quieres algo, pero por el otro lado tu pensamiento, tu acción no demuestra que realmente crees eso, ¿no? El poder de la palabra, pero el poder de la palabra realmente entendiendo eh, el impacto que tiene cada una de ellas, ¿no? Y como dice la Biblia, no dudar, como decía Jesucristo, hombres de poca fe, si tuvieran mayor fe, le dirían a esa montaña, muévanse y la montaña se movería. Si tuvieran la fe de un grano de mostaza, ¿no? Si me abre el archivo, pues buenísimo Mientras te abro en el algún archivo, momento. mientras te abro el archivo, Ujú. Vane, te estoy escuchando y por supuesto vienen varias reflexiones que estoy anotando. Me encantan mucho los nexos que hiciste con la lectura y con otros autores y con otras cosas que hemos discutido aquí en el club. Sobre todo, me encanta que toques el tema, obviamente que se ve durante todo el libro, que es sobre la resistencia, ¿no? Eso lo hemos discutido en varias sesiones del club. La resistencia es una lucha interna con la interpretación que estoy haciendo sobre lo que estoy observando y una emisión de un juicio que una vez que lo verbalizo y lo pienso, me doy cuenta que el juicio es contra mí mismo. De ahí lo absurdo de la resistencia, porque cuando nosotros ponemos resistencia, creemos que estamos poniéndole un parado a una energía que viene de afuera hacia adentro. Y la resistencia me frena, lo que quiere decir que es una limitación que me estoy colocando yo frente a un suceso que como no lo puedo digerir, como no quiero aceptar, automáticamente me resisto. Pero la resistencia tiene algo delicadísimo para el desarrollo del ser humano y es que mientras tú estés en resistencia, no estás aprendiendo, no estás avanzando. Por eso es esa famosa frase de observa lo que te genera resistencia y suéltalo. Observa el problema que tienes en este momento y que no puedes resolver y suéltalo. Porque el no soltar genera resistencia y la resistencia, agarren una liga, ¿verdad? Si usted agarra dos ligas de esas, una liga de esas gruesas y usted empieza a hacer así, queriendo el brazo derecho por un lado y el brazo izquierdo para el otro y esa resistencia no permite que los brazos se muevan y que no hay avance cuando hay resistencia. ¿Ok? Fíjense entonces, desde los conceptos básicos que nos trae la autora, cuando tú hablas ahí de que es importante y valioso lo que hiciste ahí, Vanessa, cuando leemos una obra, es sobre todo cuando son obras clásicas, cuando son obras antiguas, es importante tratar de entender el ambiente y el contexto en el cual fue escrito el libro. Porque no es lo mismo leer Freud ahorita pensando que Freud es un psicólogo que está vivo y que está dando clases en la universidad, que leer la obra de Freud sabiendo que eso tiene más de 100 años, los conceptos iniciales de Freud. Entonces, tener conciencia de en qué momento histórico se escribió esta obra nos da un importante punto de referencia para entender el concepto. ¿Y por qué? Porque leer un libro de estos ahorita, libros con conceptos parecidos a lo que habla aquí Flores Escobar, sobran libros de esto. Sobran libros sobre espiritualidad, sobre inteligencia financiera, sobre estos conceptos
que muchas personas los escuchan y creen que son conceptos nuevos, y cuando te pones a buscar la historia de dónde vienen estos conceptos, son conceptos que vienen de Hermes Trismegisto, del Kybalión, de los primeros Mm, filósofos, solo que a lo mejor le cambian algunas palabras, lo rebautizan, le ponen un nombre más bonito, con más punch, ¿sabes? Con más mercadeo, y cuando tú te pones a buscar la esencia de los conceptos modernísimos que nos están vendiendo en redes sociales, todos tienen un sustento filosófico de la antigüedad. ¿Ok? Y lo más sano, por lo menos cuando se estudia psicología, es siempre ir a la fuente. ¿De dónde proviene este estudio? ¿Cuál es el génesis de este concepto? Para ver cómo ese concepto se ha ido desarrollando y quiénes han sido los autores que lo han ido desarrollando, porque eso también es importante. Entonces, todo ese ujú. trabajo que hiciste, cuando lo comparas con Marco Aurelio, cuando lo comparas con el Kybalión, cuando lo comparas con el Manifiesto del Agua, te das cuenta de que no es que uno se copió del otro. Probablemente son personas que llegaron a ese conocimiento mediante un proceso de metabolización, de observación de lo que está pasando, de un entendimiento profundo de un principio. No son teorías vanamente habladas, sino que son teorías que provienen de principios de vida. Es decir, que muy probablemente el autor o la persona que manifestó el principio lo manifiesta desde el hacer, lo manifiesta desde el resultado obtenido, cosa que no ocurre con los conceptos modernos, donde hay muchas personas que están hablando de temas que ni siquiera dominan bien y mucho menos viven con los principios que tratan de expresar a la gente. ¿Okay? Ujú. ¿Te abrió el ¿Sabes libro? qué? Disculpa, sí, disculpa, Miguel. Ahorita que estabas hablando de este tema de los principios, claro, leyendo este libro y recordando Kybalión, Marco Aurelio, que decía, no te resistas en el tema en cuanto a, tú puedes querer algo, pero lo cierto es que hay ya parte, como que parte de tu historia ya está escrita, ¿no? Entonces, por más que tú, o sea, era el dilema que tenía en ese momento que yo decía, ok, entonces si ya esto está escrito, ¿cuál es el punto entonces del hacer? Entonces entiendo que, bueno, que es un tema de que, bueno, sí, mira, ciertamente está esto, pero puedes obtener más. Y leyendo el libro, me acordé mucho de este tema de los principios, pero recuerdo que un día te consulté, porque eso me quedó resonando, que cuando tú te presentas ante una situación adversa, tú rápidamente, tú tratas de comprender cuál fue el principio que en ese momento, digamos, de alguna manera se, se saltó, ¿no? Para comprenderlo y que la situación no se vuelva a repetir en un futuro, porque lección que no se aprende, lección que se lleva de arrastre, ¿no? O sea, es una materia de arrastre. Entonces, bueno, comprendiendo esto, decía, bueno, esto es un principio, o sea, no verlo meramente como que, bueno, es una onda del pensamiento positivo, que no es realmente el pensamiento positivo, tampoco es el New Age, es el nuevo pensamiento. Un nuevo pensamiento que surgió en una época en donde todavía no había estallado la guerra mundial. Entonces decía, bueno, quizás por eso es que era como que es sencillo, vamos a decirlo, establecer, ¿no? Estos discursos. Y hay algo aquí que subrayé que dice, la mente superconsciente es la mente de Dios dentro de cada hombre y es el reino de las ideas perfectas. Trayendo lo que dice Hermes, Dios es todo, no puede haber el miedo, ¿no? Que es uno de los factores que es definitivamente la emoción que limita, o sea, no existe el miedo es lo contrario a lo que es el amor, y se entiende que Dios, el universo, la fuente, es el todo, y en ese todo no entra como que digamos eh, esa semillita, ¿no? Que se siembra. Y aquí yo anoté algo y él dice, el verdadero cielo en la tierra, como es arriba, es abajo, que se cita mucho, pero cuando leo este libro y lo internalizo,
Si a mí me habla de niveles, está el subconsciente que está por debajo, después viene el inconsciente y por encima de todos ellos está el supraconsciente o el superconsciente. Super es el todo, es la totalidad, es Dios. Entonces, como es arriba, cuando uno conecta con la supraconsciencia, con el superconsciente, que es el cielo, digámoslo así, porque es donde nos han querido colocar que está Dios, ¿ok? Es abajo, o sea, es decir, es en el subconsciente, porque a la hora de la verdad, independientemente de cómo cada quien lo quiera ver, esa identidad superior en la cual es sano creer, ¿ok? Yo digo que hasta el más ateo siempre cree en que hay algo superior, ¿ok? Y que la cuestión del ser humano es con la religión, más no con Dios. Entender que en ese subconsciente Dios está es dentro de uno. O sea, Dios no está solamente arriba, que uno lo ve como que es lo más elevado y es el azul puro y toda aquella cuestión de la psicología del color y lo que a uno ha leído y todo. Pero la verdad es, si uno conecta, si uno se enfoca en conectar con esa supraconciencia, el cielo, uno comienza a ver lo que es el verdadero cielo y lo comienza a vivir desde acá, porque eso ya pasa directo de lo supra, se salta por el inconsciente, por el consciente, por el inconsciente y termina de bajar al subconsciente. Muy similar a lo de se me destapó la olla, se me volaron las cotufas, ¿sí? Pero es un tema que yo digo, eh, si logramos internalizar eso, es lo que nos dicen pasar de la mente al corazón, de la mente al corazón, que yo lo escuchaba mucho, pero no terminaba de leer, no conseguía que me dijera realmente cómo eso era de pasar de la mente al corazón. Entiendo, conecta con la supraconsciencia, con el superconsciente, y de ahí eso baja directamente al subconsciente, pasa de unas, o sea, se salta todos los demás filtros. ¿Okay? Los filtros que son los que pueden venir con el tema del miedo, de que, bueno, de que probablemente, y si salen mal las cosas, y si no se dan, y qué pasa si me voy por acá. No, pasa ese conocimiento, esa conexión, desciende, bájalo. Y entonces el cielo en la tierra. Fíjate, mi líder, ahorita que dices, ¿cómo hace uno para pasar de la mente al corazón? De hace muchos años, siglos, diría yo, hay una frase que se usa mucho que es, oye, tengo una corazonada. Es cuando yo tengo en la mente algo que tengo que hacer, pero hay algo aquí abajo en el corazón que no me permite accionar. Y es cuando nosotros decimos que tengo una corazonada. Recientemente, hace unos pocos años, varias universidades tuvieron un estudio y determinaron que el corazón también tiene neuronas y que el corazón también hace sinapsis. Lo que quiere decir que científicamente ya se demostró que el corazón también piensa. Entonces, eso de cómo bajo el pensamiento al corazón es lo que en términos filosóficos llamamos la congruencia plena. La congruencia plena es cuando la sinapsis del cerebro y la sinapsis del corazón se alinean. Si tu mente te dice una cosa y tu corazón te dice otra, ahí hay una desalineación. Estás desalineado. Tu corazón piensa de una manera y tu cerebro está pensando de otra, y es ahí donde tiene que haber ese proceso de metabolización para que ambos se den la mano y lleguen a un acuerdo. Lo mismo que ocurre en nuestra psique, decía Freud, el mismo pleito que tiene el yo, el super yo y el ello, que están constantemente en una lucha para dirigir nuestra conducta. Y dependiendo del ambiente en el cual nos crezcamos y las creencias que tengamos, en algún momento ganará el super yo, en algún momento ganará el ello y en algún momento ganará el yo. Lo ideal sería que los tres se combinaran y que los tres decidieran, utilizando el yo, ¿ok? O el ego, para que tome la decisión y rija.
pero como en una especie de panel, donde los tres tienen derecho a voto y está por un lado el super yo, que es el que quiere hacer lo que le da la gana, por el otro lado está el ello, que es lo que está conectado a la parte moral, de lo que se debería hacer, tú sabes, tomando en consideración el respeto hacia los demás, los derechos y toda la cosa, y está el yo, lo que llamamos vulgarmente el ego, que es el que tiene que hacer esa conexión de decir, ok, ¿cómo voy a actuar si tú quieres A y el otro quiere B? Entonces el yo, el encargado de amalgamar A y B para entregar una solución C. Lo mismo pasa entre cerebro y corazón. Solo que en el cerebro está en esa sinapsis esas tres partes de la entidad que llamaba Freud, ¿okay? O de la parte de nuestra psique. Y el corazón, hasta ahora ya por lo menos descubrieron que tenemos sinapsis también en el corazón, que hay neuronas en nuestro corazón. Habrá que ver si también el corazón tiene sus partes como las tiene la psique. ¿Okay? Muchas gracias por tu Mm, intervención, Vanessa, valiosísima. José Ángel Vale, tenía la mano levantada. Si estás por ahí, José Ángel, Sí, sí, estoy por aquí. cuéntame, ¿cuál fue tu Eh, bueno, sí, mi experiencia me pareció que la lectura fue muy poderosa, me llegó tanto y hablando, escuchando lo que decía Vanessa, hice conexión con muchas de las cosas que he estado leyendo, estudiando en este último año que pasó, sobre todo lo que se refiere al tema de poder de la palabra, que la palabra tiene poder y, y vino como a reafirmar sí, o a repotenciar ese concepto que he estado aprendiendo este año. Y creo que en el momento en que me llega es un momento súper importante en el cual este, creo que hice un match, pues, porque de repente tuve una situación ese día, el martes, o ayer, el lunes, no recuerdo, y fue una situación fuerte. Y entonces, al ponerme a leer el libro, empecé a ver con más claridad y a entender algunas cosas y eso me gustó mucho y creo que le dio fuerza a, a lo que venía aprendiendo de la palabra, de cómo expresarse. De hecho, hoy he estado internamente, mentalmente, este, corrigiendo y hablando o corrigiendo lo que digo, lo que pienso. eh, Creo que como un efecto de ese capítulo que fue el que más me llamó, pues. Se me apagó el micrófono. Te refieres al capítulo que habla sobre el poder de la palabra, ¿no? Sí, exactamente. Ese solo capítulo, yo creo que lo hemos tocado en el 80% de las clases o de las reuniones del club, ¿ok? La importancia, nosotros vimos los cuatro acuerdos, cuando vea el resumen, si da tiempo de presentarles el resumen, se van a dar cuenta de lo importante, ¿ok? Que es hacer conciencia de nuestras palabras, de cómo estamos manifestando, de cómo estamos, la PNL te diría, de cómo estás verbalizando tu experiencia. Es valiosísimo escuchar a las personas cuando hablan para poder tener una buena comunicación, pero más valioso aún es ver qué estoy diciéndome a mí mismo, porque lo que yo me estoy diciendo proviene de lo que yo estoy pensando. Y una manera de saber si estoy pensando de manera efectiva o no es teniendo conciencia de las palabras que estoy usando, porque las palabras que estoy usando es la manera en que expreso lo que está pasando en mi proceso sináptico. Por eso es tan valioso prestar atención al diálogo interno y a las conversaciones que tenemos y sobre todo al resultado de las conversaciones que tenemos. Si yo cada vez que hablo con Vanessa, Vanessa termina molesta conmigo, hay dos cosas. O Vanessa está haciendo una pésima interpretación y Vanessa se está proyectando en las cosas que yo digo, se lo está tomando personal, segundo acuerdo,
o yo no me estoy comunicando de la mejor manera posible para generar un cambio positivo en la otra persona. Si yo estoy seguro que las palabras que estoy usando, primer acuerdo, si estoy siendo impecable con mis palabras, quinto hábito de Covey, si primero escucho y pretendo entender a Vanessa y luego yo uso impecablemente mis palabras y hablo en función a los intereses de Vanessa y aún así Vanessa se molesta, entonces ya yo sé que el problema no soy yo, el problema es cómo Vanessa está interpretando mis palabras y cómo el proceso interno que está haciendo Vanessa está haciendo que verbalice la molestia. Pero es muy valioso como un proceso de crecimiento. Uno de los pilares fundamentales que tiene que desarrollar todo líder es tener una comunicación de alto impacto. Y para tener una comunicación de alto impacto, empezamos por la escucha. Y no solamente la escucha del entorno, la escucha de cómo está trabajando mi diálogo interno. ¿Qué me digo cuando no abro la boca? ¿Cómo le hago auditoría a mis pensamientos? Sobre todo los benditos pensamientos recurrentes. Uy, hay una idea, un temor, algo que tengo en la mente y no dejo, y no lo dejo, y no lo dejo, y pienso, y pienso, y pienso, y pienso, y pienso. Oye, algo está pasando, que estoy trabado en un pensamiento cíclico que no me está permitiendo avanzar. Un pensamiento cíclico también es una resistencia. Me resisto a pensar de otra manera, me resisto a dejar el pensamiento de lado. Me resisto a darme la oportunidad de pensar distinto. Entonces, cuando yo me resisto a darme la oportunidad de pensar distinto, siempre voy a pensar igual. Y si siempre pienso igual, voy a actuar igual. Y si sigo actuando de la misma manera, ¿qué resultados voy a obtener? Los mismos resultados que siempre he obtenido o que tengo tiempo obteniendo y que no me gustan. Pero entonces yo verbalizo que no me gustan los resultados, no me gusta la vida que tengo, no me gusta el trabajo que tengo, no me gusta la pareja que tengo, no me gusta nada de lo que tengo, pero todos los días hago exactamente lo mismo. Todos los días me acuesto tarde, todos los días duermo mal, todos los días me levanto a deshoras, todos los días desayuno arepa, todos los días salgo tarde al trabajo, todos los días peleo con mi jefe y pretendo que mi vida cambie. Todos conocemos a alguien que dice y verbaliza de la boca para afuera que quiere cambiar, pero cuando tú le dices, José Ángel, tienes que hacer A, B y C para cambiar, José Ángel te dice, no joda, Jimmy. Yo soy como soy, pana, que la gente me tiene que aceptar como yo soy y punto. Ah, bueno, está bien, la gente te va a aceptar como tú eres, pero lo que tú estás haciendo te está dando el resultado de lo que tú eres. A menos que tú decidas empezar a ser distinto, la gente te empezará a percibir distinto y comenzarás a tener resultados distintos. Pero para que la palabra distinto esté en el resultado distinto, hay que ir para el Génesis y decir, tengo que pensar distinto, hablar distinto y actuar distintos. Como dirían mis amigos filósofos, etos, patos, logos. Los tres tienen que estar alineados en un cambio para que el cambio se dé. Si en alguno de las tres entidades hay una resistencia, ya se acuerdan de la liga, ¿no? Te va a ir para adelante y la liga lo va a seguir llevando para atrás. ¿Qué es lo que ocurre cuando hacemos cambios sin convencimiento? Los famosos efectos rebote. Yo empiezo a hacer una dieta porque tengo que hacer la dieta sin estar convencido de que lo que necesito es un cambio estructural de mi tren de vida o de mi calidad de vida o de una vida más sana. Entonces hago la dieta, rebajo 2 kilos, me obstino de la dieta, me obstino de comer lechuga y tomar agua y entonces viene el efecto rebote y me desquito y no me comí lo que no me comí en una semana, me lo como en 2 días. Entonces rebajo 1 kilo y aumento 2, el famoso efecto rebote. Ese efecto rebote es porque hay una resistencia. No lo estoy haciendo con la plenitud de conocimiento y con la plenitud de deseo. 7 hábitos de la persona altamente efectiva. ¿Cómo nace un hábito? La conjunción entre 3 puntos: conocimiento, habilidad y deseo. Si no están los 3, no se va a formar un hábito. Y entramos en esos círculos viciosos. Y eso se repite y se puede dar en cualquier aspecto de tu vida. Hay personas que tienen relaciones tóxicas, que pelean, se contentan, terminan, se pelean, regresan, vuelven, terminan, se odian, se detestan, se aman, porque están en ese círculo vicioso cargados de resistencia. Nadie quiere dar su brazo a torcer. La culpa siempre la tiene Vanessa, la razón siempre la tengo yo. En cuanto a las relaciones, el que tiene siempre la razón se va a quedar solo.
porque nadie quiere andar con alguien que siempre tiene la razón, porque si yo siempre ando con José Ángel y José Ángel siempre tiene la razón, quiere decir que yo siempre estoy equivocado. Y en algún momento la persona que siempre está equivocada se cansa de estar equivocado. Y como eso de tener la razón nunca va a ocurrir, entonces me canso de la relación. Gracias, José Ángel, por esa intervención. Gracias. ¿Quién más quiere compartir su relación, lo que le pasó leyendo el libro? Ah, Mónica, está tomando agua para nombrarte. Ah, sí, me imaginé, me imaginé. Yo dije, antes de que me nombre, vamos a salir al ruedo. Ok. Vamos a entrar a la rueda, aquí estoy. ¿Cómo te fue con el libro? Sincronicidad, pues, o sea, los últimos días he escuchado muchos términos de lo que estos 4 capítulos hablan, pero una de las cosas que más con que más lo relacioné fue con Connie Méndez y sus libros de metafísica. Pues cada concepto que decía ya lo había leído en algunos de los libros de ella, y entonces yo decía, ¿será que esas señoras se conocían? Y se hablaban de lo mismo y escribieron los mismos libros. Pide y se te dará de Connie Méndez. Sí, sí, la fe y el miedo, que son 2 caras de la misma moneda, lo decía Connie Méndez y lo repite ella, de cómo el miedo es la fe en inverso, pues a que pase algo malo, y la fe es a que pase lo bueno. Eh, eh, esas estructuras paradigmáticas que tenemos desde antes de nacer, toda la información que vamos recopilando en nuestro cerebro y van creando nuestras creencias, valga la redundancia, cómo nos afecta en toda nuestra vida, y cómo llegar a esos niveles de conciencia, de ver que aunque nada cambie, si yo cambia, todo cambia. Entonces, de cómo buscar ese cambio desde lo interno, para poder reflejarlo como es adentro es afuera, y reflejar eso afuera. No, bueno, muchas cosas como te digo, de lo que está en el libro, lo he escuchado en varias masterclass que he escuchado en estos días, y información que eh, en el grupo de neurociencia, el profesor también nos dio unas clases de prosperidad, y hablaba de casi lo mismo que hablaba en estos 4 capítulos. Pero a nivel ya viéndolo a nivel de cómo funciona nuestro sistema reticular activo, cómo funcionan nuestros paradigmas, nuestras creencias, y cómo funciona nuestro cerebro para dándole como que una parte más neurocientífica a cada uno de estos conceptos. Y me pareció muy casual que muchos ejemplos que ella coloca sobre la Biblia, el profesor también los había nombrado, y yo decía, no, ese profesor se leyó ese libro. Puede que sí, puede que no, pero. Puede que sí, puede que no, exacto, como cuando hablaba del pueblo de Israel, cuando lo mandaron al desierto, y a los 12 elegidos, a los 12 príncipes, y fueron a, a ver la tierra prometida, y entonces regresaron, la mayoría regresaron diciendo que ellos no podían ir para allá porque ellos eran tan pequeños como langostas, o sea, como saltamontes, como insectos, y que era una tierra de gigantes, y que los gigantes los iban a aplastar, y solamente 2 de los príncipes que fueron, que de verdad no recuerdo el nombre, y discúlpenme, vieron las oportunidades. Y entonces, con el tiempo, todos murieron en el desierto como insectos, menos estos 2 que
vieron que era realmente la tierra prometida y que había muchísimas oportunidades de eso. Entonces, cómo esas creencias que tenemos nos hacen labrar nuestro futuro, hacer nuestro camino y terminar haciendo realidad aquello que está en nuestra mente. ¿Qué te golpeó en la lectura? ¿Qué te jaló las orejas? Bueno, ya, como te digo, ya me había jalado las orejas muchas cosas, pero algo así que, tú sabes que yo siempre decía, Dios, o sea, una frase que siempre he usado y es que Dios proveerá, pues, o sea, porque en mi vida siempre he sentido que a pesar de que no haya momentos donde, no, que así como decía, que no tengo para pagar la nómina esta semana, por decir algo, y de repente plum, caía un pago de un proveedor que no sabía que iba a pagar ese día y resolvía todo. Yo decía que Dios siempre proveerá. Entonces hay muchos nuevos eruditos de las finanzas personales que critican esa frase, ay, sí, me voy a sentar a que Dios provee. Yo le dije, pero es que no es desde sentarme a no hacer nada, sino desde tener la fe y la convicción de que realmente al final del día las cosas van a ser de fe y no de miedo, van a ser del lado bueno y no del lado negativo, sino tener esa certeza, esa seguridad de que Dios está acompañando y que las cosas se van a resolver, así como se resolvía, por ejemplo, el caso de los $3,000, que vino el sobrino y se lo dio y se lo depositó el día que le iban a venir a cobrar. Entonces son cosas así como eso, tener esa certeza de que sí, Dios provee. Fíjate, escuchándote me acordé cuando dijiste la frase que se utiliza mucho en CRP, si yo cambio, todo cambia. Si yo cambio la manera de ver el mundo que veo cambia. Me hizo recordar también en uno de los libros de Maxwell, no recuerdo en cuál libro, Maxwell cita una visita que hizo él estando en Inglaterra, a una de las famosas abadías de Inglaterra, y hay una lápida de un cardenal, pero de un cardenal de la época de siglos, tiene ese cardenal enterrado en esa abadía, y que es una de las abadías más visitadas. No sé si ustedes sabían, pero hay mucha gente que cuando va de viaje le encanta visitar cementerios. El cementerio para visitar gente famosa. Entonces, esa es una de las lápidas más visitadas y es una de las más visitadas por lo que dice la lápida del cardenal. Y la voy a citar más o menos. Los que han estado en sesiones del club la habrán escuchado en un par de sesiones que por casualidad ha salido. Y dice, cuando era joven quería cambiar al mundo. Luego crecí y en mi adultez quise cambiar mi iglesia. Luego, a medida que maduré, quise cambiar a mi país y después de viejo quise cambiar a mi familia. Pero ya en el lecho de muerte me di cuenta que si de joven me hubiese cambiado a mí mismo, con mi ejemplo hubiese podido cambiar a mi familia hubiese podido cambiar el barrio hubiese podido cambiar a la ciudad, quizás mi ciudad hubiese hecho que mi país cambiase y quizás el ejemplo de mi país hubiese podido cambiar el mundo. Esa frase, ¿okay? Esa máxima tan bonita, y lo dice el libro, cuando habla de los filósofos, y lo vamos a ver en el resumen, cuando los filósofos dicen, conócete a ti mismo. Y es una frase tan cortica y que la hemos escuchado, que nadie sabe que eso viene de Tales de Mileto, ¿ok? Del primer filósofo conocido o documentado, ¿ok? Y suena tan fácil eso de conócete a ti mismo. Y nosotros que hemos hecho unos cuantos ejercicios aquí filosóficos y hemos estado en unos cuantos quirones, nos hemos dado cuenta de lo difícil que significa eso de conócete a ti mismo. Va a haber una alegoría en el resumen, que es muy masónica, que es lo que llaman la piedra del vitriol, que es una imagen famosa que ustedes seguramente han visto en internet, que es como una obra de arte esculpida, donde la piedra está a medio hacer y es como que si la misma escultura se estuviera forjando el mismo. ¿Ok? De eso trata el vitriol, de eso trata el construirse, que también lo hablan la mayoría de los filósofos antiguos. El construirnos desde el pensamiento, desde la manera en que estamos pensando, y luego alinear ese pensamiento con acciones que lo sustenten.
Porque una cosa es pensar, otra cosa es decir, y una muy distinta es hacer. Hay personas que tratan de tener la congruencia entre lo que piensan y lo que dicen, pero cuando accionan, sus acciones desmienten sus palabras. Y hay personas que ni siquiera piensan y dicen lo mismo. Hay muchas personas que están atrapadas en el miedo y piensan de una manera, pero cuando abren la boca dicen otra. Oye, yo le voy a decir sus 4 cosas a José. Cuando yo me siente a conversar con José Alejandro, le voy a decir sus 4 cosas. Cuando viene José Alejandro, hola José, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue en el viaje? Oye, qué chévere, yo te brindo el café. Somos incapaces de poder materializar con palabras aquello que pensamos. Y mucho más difícil es pensarlo, decirlo y hacerlo. Porque a lo mejor no se lo digo a José Alejandro, pero se lo digo a Vanessa. Es que cuando vea a José Alejandro le voy a decir esta del mal que sea, yo no tengo pelitos en la lengua, porque y cuando voy a la reunión con José Alejandro me quedo callado. Entonces, esa alineación de esas 3 partes, pensamiento, palabra y acción, eso es lo único que puede cambiar el mundo. Personas que se sientan libres de pensar de una manera, luego que se sientan libres de expresar con palabras aquello que están pensando, sin tenerle miedo a lo que digan sea políticamente incorrecto en esta sociedad delicada, y que a su vez su conducta y sus acciones estén totalmente alineados con eso que pensaron y con eso que dijeron. Como aquí José Alejandro está aquí en el chat, vamos a leer a José Alejandro, dice, José Ángel dice, recordé una frase que leí en mi adolescencia, para cambiar el mundo empiece por ti mismo, totalmente cierto, y por aquí José Olivo dice, pero porque es el silencio para evitar problemas, puede ser, o para evitar problemas, o quizás por miedo a la exposición, a sentirnos vulnerables, y eso tiene que ver con las inseguridades. Si a mí me da miedo, o si yo quiero evitar problemas por hablar o decir una verdad, tengo que revisarme para ver por qué, de dónde proviene ese miedo. Porque cuando nosotros decimos, no, yo no voy a decir nada, yo no quiero problemas. Entonces, si yo pienso que abrir la boca es tener problemas, entonces tengo que revisar, por ejemplo, mi argumentación. Es que cada vez que yo hablo, Jimmy, se prende un problema en la compañía. ¿Y qué tan asertivo estás haciendo con tus palabras? ¿Con qué criterio estás sustentando tus palabras? Vuelvo al ejemplo que puse hace rato, no sé si con Mónica o con Vanessa. Si yo le tengo que decir algo delicado a Mónica y yo aseguro tener la evidencia para poder sustentar mi criterio y utilizo las palabras adecuadas y aún así Mónica se molesta, el problema lo tiene Mónica. Entonces, interesante la reflexión, José Alejandro, es, ¿por qué no digo las cosas? ¿Para evitar un problema? Porque muchas veces pasa, sobre todo a nivel familiar, de que siempre hay alguien en la familia que nadie le quiere jurungar la lengua porque, uy, no le digas nada, Mónica, pero tú sabes cómo es Mónica. Esa frase a mí me da urticaria. Tú sabes cómo es fulanito. A mí cuando alguien me dice, no, es que tú sabes cómo es Vanessa. ¿Y cómo es Vanessa? A veces cuando te lo dicen a ti mismo, coño, Jimmy, me pasa que no, como eres tú, ¿y cómo soy yo? Explícame, porque yo tengo 45 años tratando de entender quién soy yo, no entiendo todavía quién soy yo. Si tú sabes quién soy yo, dímelo. Palabras que usamos a veces como muletilla. No, que tú sabes cómo es John. Ay, ¿cómo es John? ¿Qué significa esa frase de no, es que tú sabes cómo es John? ¿Habla de en verdad cómo es John o habla más bien de mis inseguridades al momento de expresar una idea? Pasa que es más fácil decir, no, es que tú sabes que Vanessa está loca, a decir, es que, chamo, es que yo cuando abro la boca pongo la torta porque no sé hablar. Aquí también me dice José Alejandro, o cómo vas a reaccionar, o cómo va a reaccionar esa persona. Y aquí caemos en otro punto maravilloso de la filosofía. Yo me hago responsable de las palabras que digo con la intención con la cual las digo, pero no me puedo hacer responsable de la reacción de la otra persona. Otra frase típica y responsable de la gente, no es que Mónica me hizo arrechar, que Mónica me hizo molestar. No, Mónica no te hizo molestar. Mónica dijo algo y tú decidiste molestarte. Cuando algo que está pasando dentro de mí, yo busco un culpable fuera de mí, estoy siendo una persona irresponsable.
Guste a quien le guste. Políticamente, a muchos no les gusta esa frase. Pero si yo hablo con José Alejandro, yo discuto algo con José Alejandro y José Alejandro termina molesto, tirando ollas para el piso y volteando la mesa, la culpa no es de Jimmy, por mucho que yo le haya buscado y por mucho que yo haya intentado hacerlo molestar. Si yo con palabras, hago que José se moleste, tengo control sobre la conducta de José. Y eso es delicado. Yo por lo menos no le doy ese poder a nadie. Ese poder lo guardo yo. En psicología se llama locus de control. Si cada vez que usted a alguien le dice algo, pasa mucho en el bullying. Si a mí me dicen gordito, pelota, bola, y yo me molesto, mi locus de control está fuera. Es decir, yo le estoy otorgando poder a mi entorno para que mi entorno me domine. Lo dicen las culturas orientales. Una persona que se molesta es esclavo de su temperamento y no tiene carácter. Entonces, ojo, mis líderes, si yo ante una determinada persona no me siento cómodo hablando con esa persona, no me gusta cómo esa persona reacciona, no me siento cómodo conversando con esa persona, no me gusta llevarle la contraria, tengo que ver qué está pasando con mi carácter. Yo quiero ir para una fiesta de la familia, unos 15 años, no me pelo una rumba. Pero entonces me dice, no, va John. Uy, yo tengo un problema yo no soporto a John. No, yo no voy a ir porque está John. Y si va John, yo no voy. Le estoy otorgando un poder sobrenatural gigantesco a John sobre mi vida y sobre mi disfrute. No voy a ir a compartir con Mariela, no voy a compartir con Vanessa, no voy a compartir con José Ángel, no voy a compartir con Mónica y no voy a compartir con José Alejandro por John. O sea, John tiene el poder de alejarme de 5 personas que yo quiero para no verlo a él. Eso tiene sentido, hablando aquí con un cafecito en mano, tranquilitos en nuestra casa en pijama. Eso no tiene ningún sentido. Y un buen porcentaje de personas en el mundo hacen eso en la actualidad. Evitan lugares, evitan personas, porque sencillamente no tengo la capacidad de llegar a un acuerdo con una persona. O sencillamente bloquearla. Yo puedo tener la peor relación del mundo con Mónica. Y yo quiero ir para una fiesta y yo sé que va Mónica y yo igual estoy para mi fiesta y me lo voy a disfrutar. Porque tengo la capacidad de bloquear a la gente, literalmente hacerlas invisibles, si me conviene, para mi paz personal, para mi psique. ¿Cuántas personas pueden hacer eso? Yo he visto personas que a mitad de una comida en un restaurante se paran porque al restaurante llegó otra persona que le cae mal. Uy, llegó Mónica, no la soporto, vamos. En un restaurante que yo amo, la Tres Leches. Me ha pasado. Gente que me dice, no, Jimmy, yo me voy, llegó fulanito. Bueno, váyase usted porque esta comida está demasiado buena y yo no voy a dejar de comer porque tú tengas un problema inmaduro con otra persona. Sea lo que haya pasado, tienes que desarrollar la capacidad o de dejarlo ir y quitarle poder a la persona o sencillamente conversar y decir, mira, esto que pasó tal día no me gustó, me sentí de esta manera, de esta manera, de esta manera, no me hables más ya. Sencillito. ¿Alguien más que nos quiera compartir su feedback de cómo les fue? Hola, Hola, buenas noches, juventud. saludos. Escuché a 2 personas. Escuché a John y escuché a Mariela. Vamos primero con John y después contigo, Mariela. No, vale, deja a Mariela. Primero las damas. Te estaba poniendo a prueba. Te estaba poniendo a prueba, carajito. Bienvenida, Mariela. Abre tu micrófono. Hola, yo rapidito cerré mi micrófono. Obediente. ¿Cómo están? Saludos, buenas noches. Buenas noches. Bueno, mira, una de las cosas que me llamó la atención es el hecho de que muchos de los planteamientos que ya tienen este libro, a pesar de la época, es lo que tú has dicho, ¿no? Son conocimientos muy antiguos que están por allí guardados y que ahora nos los venden como que la novedad del siglo, del año, ¿no? Y resulta que estaban escritos hace, no sé, voy a utilizar una expresión de mi abuela, sopo 200 años. Pero bueno, igual siguen siendo muy útiles y vigentes y creo que no está de más recordarlo, ¿no? Yo tuve una experiencia muy particular con el libro, ya la voy a contar. Quiero mencionar una de las cosas que ella dice acá,
Y es que la vida es un espejo y que solo nos encontramos a nosotros mismos reflejados en nuestros asociados, ¿no? Que es algo que hoy día se dice mucho en diferentes tipos de terapia y con diferentes enfoques, pero sigue siendo lo mismo. Nos reflejamos en el resto de las personas. Si andamos hablando bien de la gente, bueno, nosotros también somos eso, pero si andamos hablando mal de la gente, o como tocaba poner el ejemplo, el que se para en el restaurante y se va, también somos eso, ¿no? No es el otro, no es el que está afuera, somos siempre nosotros mismos. Y nos cuesta en general asumir la responsabilidad 100% de todo lo que ocurre. Yo particularmente trabajo con una técnica que sé que tú la conoces, que es el Ho'oponopono, y una de las cosas que nos pide el Ho'oponopono es hacernos 100% responsables. Y cuando de repente me llega una persona a pedirme ayuda y le digo que tiene que hacerse 100% responsable, la gente hasta se enoja y dice, pero ¿cómo yo me voy a hacer responsable de eso? ¿Cómo tú crees que eso es culpa mía? Ya va, yo no he culpado a nadie. Yo solo he dicho que tiene que hacerse responsable. Entonces me doy cuenta, aparte de lo que dice el libro, la experiencia, de que a la gente en general le cuesta hacerse responsable 100%. Y más cuando en su lógica no entran cosas y dicen, no, pero es que eso no puede ser verdad, no puedo hacerme responsable. Yo tengo una experiencia de una persona cercana que siempre criticaba a su mamá y yo escuchaba en silencio. Mi mamá es esto y es esto y es esto, pero puras cosas desagradables. Y el año pasado inició una serie de actividades con nosotros y un día va a mi casa y me dice, quiero hacer una pregunta. Yo le digo, sí, dime. Es que he visto todas las cosas horribles que es mi mamá. Y yo le digo, ajá. Y me doy cuenta, después de tantos años, que me le parezco demasiado. Fue esa la primera vez que yo hablé y le dije, ah, ¿te parece que es así? Sí, es horrible. Mira, yo soy esto y soy esto y soy esto. Yo no tengo mucho miedo, ¿no? Pero pasó años simplemente basándose en la crítica a su mamá y no podía ver que en realidad era como un espejo. Yo que estoy desde afuera observando, me daba cuenta que era un espejo, pero no se lo decía porque es su proceso y tenía que respetarlo. O sea, era ella quien tenía que darse cuenta y admitir que este se parecía o que era un reflejo de su mamá, ¿no? Otra de las cosas que menciona que me gustó mucho es que los barcos de uno llegan sobre un mar en calma. Eso me hace mucho pensar en lo que tiene que ver con la meditación, con mantenernos en calma, concentrados, enfocados, en el poder del aquí y del ahora, porque definitivamente cuando estamos en calma, es más posible que las cosas ocurran, y no solo que es más posible, sino que ocurren como que de la manera perfecta, creo yo que serían las palabras, ¿no? Mientras que cuando estamos con ansiedad o ¿cómo se dice? Adelantando e imaginando los resultados que pueden ser a veces positivos o a veces podemos imaginar resultados fatídicos que nunca van a pasar, solo que los creamos en nuestra mente. Eso va a salir horrible, me van a botar o no sé, me van a raspar el examen por decir algo y no es verdad, pero somos capaces de crear con nuestra mente esas cosas y esto se debe a la falta de calma, ¿no? Me pareció bien valioso eso que aporta. Ahora fíjate, una de las cosas que a mí particularmente me tocó, ¿ok? Ella dice acá en el libro que hay personas que han creado, no recuerdo exactamente la frase, pero dice algo así como que hay personas que han creado su mala vida con sus palabras ociosas. Sé que utiliza ociosos al final para referirse. Déjame, ya lo consigo. ¿Ok? Entonces, lo que me pasó con esto es lo siguiente. Yo tengo ya cierto tiempo buscando una respuesta. Y cuando leí esto dije, esta es la respuesta. Claro, yo elegí interpretarlo así, ¿no? Otra de las cosas que dice que se relaciona con esto es cualquier inarmonía en lo externo indica que hay inarmonía mental, que es lo mismo que nosotros hemos dicho que como es dentro es fuera, como es arriba es abajo, ¿ok? Entonces, si hay inarmonía externamente, es porque también hay inarmonía en mi mente. Ok, voy con mi historia. Yo tengo un tiempo buscando la respuesta a qué pasó conmigo o a qué ha pasado, que mi situación financiera se vino abajo, ¿ok? O sea, fue un declive y por completo. He estado buscando respuesta, he estado pensando y nada, ¿no? Y le he dicho al universo el año pasado que me quedé 16 días sin voz. Yo le decía, universo, por favor, dame la respuesta, mándamela. Pero mándamela clarita que yo la entienda. Porque es que si me la mandan medio disfrazada como que me cuesta, ¿no? Mándamela clarita. Bueno, mira, pasaron todos estos días, eso fue en diciembre que yo le pedí al universo, pero ayer leí una frase en el libro, que es la que te acabo de mencionar, que me hizo reflexionar. Cuando mi hijo fallece, ¿ok? Una de las, o sea, hay dos frases muy específicas.
El mismo día que mi hijo fallece, nosotros recientemente nos estábamos mudando. Y mi hija grande dice, esto fue por culpa de esta maldita mudanza. Claro, yo entiendo que esas palabras fueron desde el dolor, desde la pena, desde la pérdida, de ver su hermanito morir en los brazos, todas esas cosas, ¿no? Pero ese insight lo hice fue con la lectura del libro, que busqué cuál es el momento antes. Sigo buscando, no me conformo con eso porque me di cuenta que hay un momento antes de ese, ¿no? Cuando el bebé muere, cuando mi hijo muere, ella dice, esto fue por culpa de estar cuidando esta maldita mudanza. Este, en esa época nosotros estábamos bien financieramente y a pesar de que yo soy madre soltera y había sido madre soltera, pues igual estábamos bien, estábamos en una casa cómoda, estábamos viviendo bien, ellas estaban en un colegio privado, tenían transporte, tenían su merienda, teníamos como que todo garantizado, ¿no? Ok, cuando el niño fallece, mi mudanza quedó distribuida en 2 casas, bueno, en 3 porque entonces tenía una casa en Boca de Aroa y una casa en Tucacas, entonces la mudanza quedó distribuida por allí, me mudé para Mérida para pasar el duelo en Mérida y me llevé solamente una parte de la mudanza. Entonces tengo mudanza distribuida en 3 casas. Pero cuando yo estoy en mi proceso de duelo, esto desde la inconsciencia y desde el dolor, yo digo, no quiero nada, nada tiene valor. O sea, lo único que me importan son mis hijos, pero nada tiene valor, o sea, de verdad, nada tiene valor. Y siempre que hablaba y me refería a mis pertenencias o a mis asuntos materiales, yo decía, no, yo no quiero eso, lo voy a regalar y de verdad lo fui regalando. Lo boto, lo regalo, lo quemo, ¿ok? Y lo fui regalando. Cada vez que viajaba a Tucumán iba regalando cosas, viajé a Mérida, regalé cosas, te estoy contando la lavadora, la nevera, la cocina, las camas, todo, absolutamente todo, los libros, todo, biblioteca, todo. Y me dije varias veces la misma frase, es que yo no quiero nada, yo no necesito nada. Fue ahorita con la lectura del libro, ¿ok? Que dije, claro. Y yo digo, pero ¿de dónde me viene esto? O sea, ¿por qué he tratado de salir adelante y trabajo y busco y hago y no termino de salir financieramente? Porque es que yo en ese momento, desde la inconsciencia y desde el dolor, le dije al universo de la vida, no quiero nada, no necesito nada. O sea, lo que necesito es este cuerpo para vivir y la salud para cuidar de mis hijos, ya, no quiero más nada. Entonces, fíjate que ese no quiero nada se convirtió en realidad, ok, no quieres nada, no tienes nada. Y me recordó algo que aunque no lo leí aquí, lo estuve trabajando la semana pasada, que tiene que ver con la Biblia que dice, al que tiene le será dado y al que tiene poco le será quitado. Entonces yo decía, caramba, con razón que yo estoy empujando hacia adelante, pero me sigue siendo quitado, porque estoy pasando por un proceso nuevamente donde me sigue siendo quitado. ¿Y de dónde viene? Entonces, bueno, cuando leí esa frase de ella, que la voy a buscar para decirla textualmente, eso me llevó a entender y dije, claro. Entonces conversé con mi hija mayor y le dije, ¿tú recuerdas lo que pasó este día y qué dijiste? A ella le costó recordarlo, pero al final recordó y dijo, sí, sí, recordé. Yo le digo, bueno, fíjate, eso que tú dijiste, maldita mudanza, era el trabajo, era mi trabajo, era mi esfuerzo. O sea, todo lo que habíamos comprado venía de mi trabajo honesto como madre y como mujer y teníamos cosas para estar cómodos. De hecho, estábamos bien, teníamos una casa cómoda, un espacio grande, las bicicletas, o sea, prácticamente diría yo que casi no hacía falta nada, ¿no? Y pues después de esos sucesos es que nos quedamos sin nada y es todos por igual, o sea, todos por igual. Yo fui regalando cosas, fui vendiendo cosas a precios insignificantes, pero siempre decía, no, pero es que yo no quiero nada, yo voy a vivir con el desapego, que una vez conversé eso contigo, yo me voy a anclar al desapego porque yo no quiero pasar por estos dolores y estos sufrimientos y me quedo con mi desapego. Y me desapegué de las cosas materiales. Entonces, llevo tiempo tratando de crecer, tratando de estabilizarme desde el punto de vista financiero y no termino de lograrlo. Empecé a buscar y me doy cuenta, bueno, una de las cosas, sé que aún me falta información, estoy segura, pero una de las cosas que pudo haber pasado para que yo esté viviendo esta situación actual, ya que lo que estamos viviendo ahora lo creamos en el pasado, fueron mis palabras. Y totalmente, como digo, desde la inconsciencia. Yo le contaba a mi hija, le dije, mira, desde que murió tu hermano, lo único que yo me he comprado ha sido una batidora de tortas. Te estoy hablando de 6 años, ¿ok? Y me compré la batidora de tortas solamente porque quería hornearle pasteles a mis otros hijos. Pero yo no sentí, no experimenté esa necesidad de que, mira, voy a comprarme unos muebles como los que tenía o mejores, o voy a comprar una lavadora. No. Y cuando por fin empecé a experimentar como esa necesidad de que quiero mi lavadora y quiero, los recursos no llegaron, Jimmy. Los recursos no llegaron, ¿ok? Entonces entendí y dije, bueno, esta realidad me la creé yo. Ahora el tema es
cómo cómo desarmo esta realidad y la construyo nueva. Como esto fue tan reciente, porque te estoy contando que el insight lo hice con este libro, bueno, tengo que trabajar en construir esta realidad nueva, ¿ok? Otra de las cosas que dice ella es que a través de su palabra hablada, el hombre está continuamente haciendo leyes para sí mismo. Fíjate que lo nombra leyes, es decir, cuando hablamos, lo que estamos construyendo es como si fuesen leyes para nosotros, ¿no? Claro. Y como el inconsciente no sabe de juego, pues para el inconsciente todo es literal. Entonces, por ejemplo, en mi caso, no quiero tener nada, bueno, la de ella es no tengas nada. No tengas nada. Y se me hizo tan real que es que comienzo entonces a reflexionar, a preguntarme, "Epa, pero ya va, ¿qué está pasando y qué significa esto, no?" Que me parece bien importante. Otra de las cosas que ella menciona allí, que también lo había conversado contigo en algún momento, es el hecho de pedir ayuda, que me parece valioso porque es algo que he venido trabajando y que también lo he venido logrando, ¿ok? Pero quiero decirte con exactitud la frase, porque no me la puedo quedar, la marqué y todo. Sé que termina con la palabra ociosa. No sé si alguien más la recuerda. Las palabras ociosas. No, donde ella dice que el hombre crea su malestar o su fracaso por sus palabras ociosas. Ujú. Te fuiste. Bueno, creo que fue una de las cosas que más me tocó, que fue muy interesante para mí y que me invitó, bueno, a seguir ese proceso de revisión y no solo de revisión, sino de crear una nueva realidad, ¿no? Ya digo yo que con más conciencia siento y estoy segura que me falta una parte por contactar nuevamente, y que contactar con esa parte, pues, me va a ayudar como a hacer un proceso más limpio, ¿no? Ok. Creo que, aparte de eso, todo lo que leí, me pareció bien interesante. También hablaba de la intuición y del instinto que estuvimos conversando la semana pasada, que tú me aclaraste que la intuición pues era la voz interna y que tú elegías qué hacer, que tú tomabas luego la decisión, ¿no? Es tu consejero Fíjate, lo que interno. ella dice es, muchas personas han traído el desastre a sus vidas por medio de palabras ociosas. Esa fue la frase con la que yo hice el insight y empecé a buscar qué palabras ociosas me pude haber dicho en voz alta o en silencio, en mi pensamiento. ¿Qué cosas en mi pensamiento me dije que me pudieron haber conducido a la situación actual? Y pues eso que te acabo de contar son las respuestas que me han llegado hasta ahora. Esa trampa de las palabras ociosas, de esas frasecitas que a veces usamos, lo dice Camilo también cuando vimos en La Vaca. Camilo lo llama las Sí, vacas, que son precisamente esas sentencias que repetimos como loros. En Caracas, en Venezuela, la famosa frase, ¿cómo estás, Mónica? Aquí llevándola. Bueno, tú sabes, más o menos, que la cosa está jodida, es que la cosa está difícil. Y en esa preocupación es que el dólar sigue subiendo. Y es que tal, y todo es un ayayay, y todo es un lamento. Y después nos preguntamos por qué nos está yendo mal, por qué no logro levantar cabeza. Gracias, Mariela. sí, gracias. Fíjense, mis líderes, voy a tener que dar el resumen más rápido de lo que yo pensaba, porque no es que no estaba contando con que su participación iba a ser como tan bonita como la de hoy, pero sí pensé que a lo mejor no íbamos a tener tanto quórum porque estamos empezando y a veces arrancamos con flojera. Esa es mi responsabilidad, haberme preparado. O sea, hice una clase muy grande, vamos a tratar de abarcar los puntos principales porque me gustaría que se llevaran, aparte de lo maravilloso que dijeron, que está todo lo que yo voy a dar aquí, ya ustedes lo dijeron, cosa que me alegra muchísimo, porque veo que hay bastante entendimiento del concepto más allá de las palabras. Así que bueno, en esta primera sesión, mis líderes, trajimos 4 capítulos. Capítulo 1, el juego. Capítulo 2, hablar de la ley de la prosperidad. El tercer capítulo, hablar del poder de la palabra. Y el último capítulo que íbamos a leer para esta sesión era la ley de la no resistencia. ¿Ok? Iniciando, esto lo vamos a ver por encimita porque ya ustedes hicieron un insight bastante bueno. En el juego de la vida y cómo jugarlo, en términos introductorios, aborda la importancia de reconocer la ley divina, y por divino sabemos que no estamos hablando de religión, y la forma de adaptarlo a nuestro vivir diario, es decir, cómo metabolizo esos principios
en algo que sea práctico para mi actual sistema de vida, para obtener las bendiciones en cuanto al amor, la salud, atracción de la pareja ideal y, por supuesto, el dinero. El juego de la vida y cómo jugarlo también nos enseña a resolver los problemas que se presentan en su vida. Asimismo enseña la ley de oro, que es la ley del ganar-ganar. ¿Qué tiene que ver esto con liderazgo, Jimmy? Todo. Todo. Cuando hablamos de que el principio rector de este libro es la ley del ganar-ganar, o la regla de oro del ganar-ganar, sabemos que es parte de lo que hacemos en liderazgo, ¿ok? Buscar siempre el equilibrio. También se basa justamente en el cambio de creencias, que también lo hemos tocado muchísimo en el club. El cómo las creencias que tenemos, que a veces son inconscientes, que muy pocas veces, o a veces cuando hacemos conciencia de que tenemos una creencia limitante, no la trabajamos, no empezamos el proceso de desmontar la creencia y se transforma en una excusa. Respecto a que la vida ni es una pelea ni es un sufrimiento, sino que es una maravillosa obra divina hecha por el Creador. ¿Ok? Uno de los mensajes de este libro es aprender a reconocer los pequeños triunfos de la vida. Es decir, dónde estamos enfocando nuestra atención. Si todo lo que veo es catastrófico, si todo lo que pasa por mi mente es malo, estoy poniendo mi energía, estoy poniendo mi foco en las cosas negativas. Por ende, no puedo ver futuros. Y nosotros como líderes estamos obligados a ver futuro. Porque solamente con la capacidad desarrollada de ver futuros podemos crear visiones que valgan la pena cumplir. Mira que está entrando aquí algo. También consiste, mis líderes, en aprender a recibir y a dar. ¿Ok? Lo que significa aprender a jugar donde atraes lo mismo que das. Es decir, si yo lo que doy es amor, voy a recibir amor. Y si lo que doy es odio, pues odio es lo que voy a recibir. Cada uno de nosotros puede cambiar sus condiciones y circunstancias de vida. Si pone atención en lo que desea, y si eso que desea, lo desea con tanta fuerza, que el universo no tenga otra opción que dárselo. El primer paso, mis líderes, es hacernos responsables, y aquí había anotado lo que había dicho Mariela, para hacer la pequeña salvedad que ya hemos hecho en otras sesiones, la diferencia entre la culpa y la responsabilidad. La culpa, mis líderes, no sirve para nada. En cambio, hacernos responsables sí tiene un gran valor. Lo hemos dicho infinidad de veces aquí en el club. Responsabilidad significa la habilidad para responder. Lo que quiero decir es que si usted necesita hacerse responsable, usted necesita desarrollar una habilidad específica para poder hacerse responsable. En el primer capítulo, entrando un poquito más en materia y saliendo de la introducción, llamado el juego, la mayoría de la gente considera la vida como una batalla. Pero no es una batalla, mis líderes, es un juego. Atentas, mis queridas mujeres guerreras. Si yo me concibo o me percibo como una mujer guerrera, ¿qué creen ustedes que le va del universo? Batallas que jode para que usted siga siendo guerrera. En cambio, si usted ve la vida como la veo yo, como un juego, mi vida se transforma en un disfrute. Y absolutamente todo lo que yo hago, desde que le abro los ojos hasta que los cierro en la noche para dormir, es disfrute. Porque entiendo que la vida la estoy viviendo como si fuese un juego. Y si es un juego, mis líderes, tiene que ser divertido. Tiene que haber disfrute. ¿Ok? El juego es simple. Es un juego de dar y recibir. Lo explica la máxima. Todo lo que el hombre siembra es lo que cosecha. La ley de la siembra. Mis líderes, si ustedes quieren comer cambur, ¿qué van a sembrar? Si usted quiere tener un resultado distinto, ¿qué tiene que hacer? Cosas distintas. Es bien absurdo pensar que yo voy a querer comer manzanos y lo único que siembro es cambur. A menos que, por supuesto, haga algún trueque. La imaginación, mis líderes, ha sido llamada la tijera de la mente. Y siempre está cortando, cortando y cortando. Día tras día. Las imágenes que el hombre ve allí en su mente y que tarde o temprano se encuentra en sus propias creaciones, en ese mundo exterior que ha ido materializando.
Para entrenar la imaginación con éxito, el hombre debe comprender el funcionamiento de su mente. Los griegos lo decían de esta manera: conócete a ti mismo. Y ahí le pongo la imagen del vitriol. La persona que se construye a sí misma, ¿ok? Mediante la reflexión y mediante el crecimiento intencional. Hay un lugar que debes llenar en este mundo, mis líderes, y que nadie más puede llenar. Solamente Jimmy puede ser Jimmy. Yo no puedo ser Vanessa y yo no puedo ser Eli. Yo puedo solamente ser Jimmy. Y esa concepción de que algo debo hacer porque soy el único llamado para hacerlo es lo que yo llamo propósito. Mi propósito no lo puede materializar Vanessa porque es mío. Muchas personas han traído el desastre a sus vidas por medio de las palabras ociosas. Aquí está la frase de Mariela. ¿Okay? Hay una imagen perfecta, ¿ok?, de esto en nuestra mente y suele pasar por ideas que van del inconsciente al consciente, y a veces creemos que es cuestión del destino, que lo decía mucho Jung, ¿ok? Si no dominas tu mente terminará por controlarte y tú lo llamarás destino. El objetivo del juego de la vida es ver claramente el propio bien y borrar todas las imágenes mentales del mal. Esto debe hacerse impresionando a nuestra mente subconsciente con la realización del bien. Lo que yo llamo, mis líderes, la magia de hacer. Luego de que yo pienso, debo accionar. Tampoco me puedo quedar en el pensamiento. El pensamiento solo es útil si genera una acción. Y esa acción solamente es útil si genera un resultado. Porque hay personas que también son acción pura, acción man. Acción, 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 acción. Y cuando usted ve los resultados, 0-1 en resultados. ¿Por qué preocuparse por algo, mis líderes, que probablemente nunca sucederá? Yo creo que ese es el constante de muchas personas, ¿no? Que viven en el futuro, que viven en el que va a pasar, que viven en el que van a decir, que viven en un momento que no es el presente. Luego pasamos a la segunda ley, la ley de la prosperidad. Debes actuar como si ya lo hubieses recibido. Esto lo han dicho N cantidad de autores y es la base del fulano secreto. Debo actuar como si ya lo he recibido o si ya he alcanzado la meta. Si vas a ir con dudas, mejor no vayas, mi líder. Preferible que te quedes viendo televisión a que salgas a buscar una meta con dudas y diciendo, no, yo voy a ir, pero estoy seguro que no lo voy a conseguir. Y de eso hay muchos ejemplos en el libro. Si uno pide el éxito y se prepara para el fracaso, obtendrá la situación para la cual usted sea preparado. Y es aquí, mis líderes, donde hay que hilar fino con los famosos planes B. A veces el plan B lo único que hace es dañar el plan A. Y aquí puede haber un pequeño cortocircuito con el estoicismo, cuando Epicteto dice, prepárate para el mal para que puedas disfrutar el bien. Y Epicteto sabemos que no era una persona pesimista, sino que los estoicos estamos preparados para lo malo, pero trabajamos para lo bueno. Para que si trabajando por lo bueno llega lo malo, no nos echemos a morir y empecemos a decir que nuestra suerte es una desgracia. Aceptamos lo que viene, sea bueno o sea malo, y bueno y malo es un calificativo, y lo que hacemos es, siendo el resultado positivo o negativo, aprender de él y seguir creciendo. Una gran demostración suele ir precedida del pensamiento atormentadores. ¿Se acuerdan aquí de la clase de las pruebas del liderazgo? Cuando usted va avanzando, mis líderes, usted ve como que la colina se hace más pesada. Y a veces, como dice Mariela, oye Jimmy, cansón, que tú le eches pierna, le eches pierna, le eches pierna, le eches pierna y no veas resultado. Bueno, esa es parte del proceso. Nosotros no solamente podemos quedarnos con la parte bonita del proceso. También hay que pasar las partes difíciles del proceso. Porque es en las partes difíciles del proceso donde nos hacemos más grandes. Por ahí hay un refrán que dice, no se hace un buen marinero en aguas calmas. Si usted es un marinero y usted no saca el barco del muelle, usted no es marinero nada. ¿Yo? El hombre debe mantener siempre la visión del final de su viaje en la mente y exigir la manifestación de lo que ya ha recibido. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto?
que yo tengo que tener como líder, y eso lo vemos cuando hablamos de visión, tener la visión totalmente clara, ir siempre hacia la visión, pero también hacer conciencia de las cosas que voy logrando y ser agradecido y disfrutar de lo que he ido cosechando con mi trabajo. ¿Ok? Una persona no debe dudar en pedir ayuda si se siente vacilante, que también lo mencionó por ahí Mariela. Algo que indica que estamos llegando a un nivel óptimo de madurez, mis líderes, es cuando sabemos, cuando estamos llegando a la primera ley de Maxwell, la ley del tope. Cuando ya yo sé que estoy empezando a adelantar o avanzar muy lentamente porque ya el principio de Peter se está manifestando, ya estoy llegando a mi nivel de incompetencia, yo como líder tengo que ya ir preparándome, para eso vimos la clase de la ley de las asociaciones, ¿ok? De asociaciones exitosas, ya cuando mi equipo no puede avanzar con la rapidez y la solidez que viene acostumbrado y empezamos a ver que los logros cada día nos cuestan un poco más, es momento de asociarnos, es momento de buscar quién nos puede ayudar a escalar al próximo nivel. Necesitamos ser maduros para poder entender esto. El poder de la palabra, tercer capítulo. Una persona que conoce el poder de la palabra se vuelve muy cuidadosa de sus conversaciones, sobre todo, mis líderes, con los diálogos internos, que son aún más importantes que los diálogos externos. A través de su palabra hablada, el hombre está continuamente haciendo leyes para sí mismo. Lo decía Luisa Ley. Cada vez que usted habla, usted lo que está es decretando. La autora, no sé si lo puse en las láminas, que lo dijo, creo que Vanessa o Mónica, cuando habla del nuevo pensamiento. Hay una parte que me encanta, un ejemplo que pone ella, porque lo tengo yo con algunos amigos, cuando le dice, oye, vale, yo quiero tener una conversación contigo, pero una conversación a la antigua. Y ella le dice, no, yo no quiero tener conversaciones antiguas, porque las conversaciones antiguas se basan en la queja y en las palabras negativas. En cambio, las conversaciones modernas cargadas de significado son las que nos ayudan a crecer. Yo tengo amigos viejos o viejos amigos que a veces me dicen eso, oye, Jimmy, quiero que nos reunamos como antes, hablar pajitas y hablar pendejadas y perder el tiempo. Y le digo, oye, entonces no cuentes conmigo, porque el disfrute mío, el ocio, y Vanessa sabe que yo soy fanático de eso, el ocio mío es un ocio productivo. Yo puedo ir a hablar contigo 2, 3 horas en un ataque tomando una botella de whisky, siempre y cuando la conversación sea edificante. Porque créanlo o no, mis líderes, hablar pistoladas también nos afecta en ese combustible que le estamos metiendo a nuestra mente. A veces personas instalan conversaciones en nuestra mente, frases o conceptos que aun y cuando yo conscientemente digo, no, eso que dijo Eli nada que ver, no compro la idea de Eli, coño, nos queda retumbando en el cerebro. Entonces tenemos que tener cuidado con quienes conversamos y con quienes compartimos interacción, recuérdense, del círculo íntimo. El poder de la palabra: afronta una situación sin miedo y no hay situación que afrontar. Se cae por su propio peso. Cuando hace el ejemplo de la muchacha con la escalera de las supersticiones, ¿ok? Las palabras solo deben ser usadas para 3 fines, mis líderes. Las palabras tienen que usarse para curar, para bendecir o para prosperar. De lo contrario, estamos haciendo un mal uso de la palabra. Lo que el hombre dice de los demás, dice más de él que lo que dice. Por lo menos hay un refrán que dice, lo que Jimmy habla de Pedro, habla más de Jimmy que del mismo Pedro. Así que cuidado con eso, mi líder. Cualquier inarmonía de lo externo, esto es lo que está hablando también Mariela, cualquier inarmonía en lo externo indica que hay una inarmonía mental o interna. Como es el interior, es el exterior. El hombre iluminado, por tanto, se esfuerza por perfeccionarse en el prójimo. Esto, mis líderes, es liderazgo de servicio. Y aquí esta lámina y otras anteriores tienen que ver con las 7 leyes del hermetismo. Como es adentro es afuera, como es arriba es abajo. ¿Ok? La ley de la no resistencia. Nada en la tierra puede resistirse a una persona absolutamente no resistente. En programación neurolingüística
te dice, hay una presuposición que yo aplico, que me encanta, que dice, la persona más flexible controla la interacción. Mis líderes, para que haya una pelea, para que haya una discusión, se necesitan mínimo 2. Y ustedes lo saben, cuando alguien viene con ganas de pelear y te viene y te insulta y te dice 4 cosas y tú te le quedas viendo y no emites ningún sonido, la persona se va aún más iracunda a que si tú hubieses defendido lo hubieses insultado. Entonces, la persona que no va contra la resistencia destruye la resistencia. ¿Ok? Su cuerpo y sus asuntos muestran lo que ha estado imaginando. El enfermo ha representado su enfermedad, consciente o inconscientemente. El pobre ha materializado su pobreza, consciente o inconscientemente. Y el rico ha materializado su riqueza. La ley de la no resistencia también te dice, si no te diriges a ti mismo, si no diriges tú mismo tu subconsciente, otro lo hará. Lo que yo traduzco en, si no metes información vitamina en tu mente, otra persona seguramente meterá toxinas. Por eso digo, cuidadito con lo que metemos en nuestra mente porque es el combustible para nuestros pensamientos. Cuidado con las preguntas que te haces porque las preguntas que te haces, mi líder, como El Principito, uno de los libros favoritos de Eli. O El Principito no se olvida de una pregunta una vez que es realizada. Nuestro inconsciente es igual. Nuestro inconsciente no abandona una pregunta una vez que la escucha. Si eso es así, entonces líderes, háganse preguntas poderosas. Déjense de estar preguntándose pendejadas. Porque si se meten pendejadas en la mente, su mente va a trabajar con pendejadas. Ponte de acuerdo con tu adversario rápidamente. No pierdas energía en discusiones, mis líderes. Aquí yo aplico la ley del 101% de Maxwell en su libro Cómo ganarse la gente. La ley del 101% dice, ubica el 1% en lo que estén de acuerdo y ambos denle el 100% para poder llegar a un acuerdo. En cuanto a relaciones de pareja, mis líderes, los que tengan pareja, no se vayan a dormir sin tener un problema por resolver. Trasnóchense, pero no se acuesten con un problema. La situación inarmónica proviene de alguna inarmonía dentro del propio hombre, creo que ya eso lo vimos. Uno se cura a menudo de sus defectos viéndolos en los demás, sí y solo si tenemos poder de introspección. Y por último, la vida, también lo dijo por ahí Mariela, la vida es un espejo y solo nos encontramos a nosotros mismos reflejados en nuestros asociados. Todo aquello que me agrada o me desagrada en el otro, muy probablemente sea porque me estoy viendo reflejado consciente o inconscientemente en la conducta de esa persona. Si tienen alguna otra duda o comentario, mis líderes, es el momento perfecto para hacerlo. Si se les quedó algo por ahí si se les quedó algo por ahí en la cámara para dispararlo, dispárenlo. Por ahí José Ángel dice, tengo la frase, suéltala José Ángel. No, era la frase que estaba buscando Mariela, pero después que lo escribí, ella la encontró y la dijo. Ok. O sea que ese mensaje era viejo. Gracias, José Ángel. Bueno, Sí. mis líderes, feliz y orgulloso, tremendo inicio de este libro maravilloso que cuando buscando en mi biblioteca lo vi, dije, esto creo que sería el libro ideal para continuar después de Camilo Cruz y la vaca, porque ya que nos deshicimos de las vacas, de las excusas, pretextos y creencias limitantes, creo que es momento de conducir nuestro pensamiento hacia algo que nosotros en verdad queremos como resultado. Próxima sesión, mis líderes, vamos a ver el capítulo 4, 5 y 6. Creo que no es 4, 5 y 6, mis líderes, es 5, 6 y 7 porque vimos 4 capítulos el día de hoy, así que la próxima sesión es 5, 6 y 7. Arreglo la lámina y se las paso. ¿Ok? No me queda sino despedirme, mis líderes. Muchísimas gracias. Excelente la sesión del día de hoy. Gracias a todos los líderes que se conectaron, a los que participaron, no solamente a los que hablaron, sino a los que participaron estando aquí presentes y nutriéndose también de este maravilloso libro. Nos vemos la semana que viene, que tenemos sesión de Club de Liderazgo. Feliz semana, mis líderes.
Nos Feliz vemos. noche para todos, feliz Feliz semana. noche. Gracias, gracias, gracias. Gracias a Feliz todos. noche. Descansen. Saludos, Eli. Un abrazo, Mónica. Chao, José. Abrazo, Chao, que Vanessa. descansen. Chao, feliz noche a todos.